Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Amor, Sanación y Despertar. Hoy vamos a hablar sobre cómo inicié todo este camino del despertar. ¿Qué pasó? ¿Qué situaciones estuve viviendo que me llevaron a ese encuentro conmigo mismo? A experimentar lo que era la conciencia y a trabajar en lo que hoy estamos trabajando. ¿Qué me llevó a buscar esa parte espiritual en mí o qué me incentivó? Miren, yo vengo de una familia en la cual el dinero es muy importante, en la cual el dinero siempre era, si no tenías dinero no eras nadie, y yo siempre quería como estudiar, quería como que me reconocieran y me incluyeran en su clan, ¿sí? Porque económicamente de mi familia mi mamá era la que, digamos, menos tenía económicamente. Ahora me doy cuenta que era una percepción del mundo, pero en ese momento para mí era estudiar y quería como lograr ciertas cosas que la fui construyendo poco a poco. Pues, terminé mi colegio y la pasé en la universidad y todas esas cosas, pero en un momento finalizando la universidad me di cuenta que me faltaba algo, que habían procesos que me estaba empezando depresión, empecé a trabajar y no era lo que yo esperaba, porque yo esperaba como todo va a ser mágico si estudias una carrera, pero no, me encontraba con las mismas limitaciones, de pronto cambiaban los miedos y todo ese proceso de darme cuenta de que era más de lo mismo pero diferente, me llevó a unos procesos de depresión muy fuertes, a ese choque de lo que tú esperas cuando tú le pones expectativa a algo y no encuentras eso, me llevó a uno a depresión fuerte, fuerte. Y ahí fue cuando yo siento que el universo no me dejó solo, ni nunca me ha dejado solo, porque recuerdo esa primera vez que yo pasé por una papelería, por una librería, y había un avisito que hablaba Ley del Karma, conferencia gratuita. Y yo dije, voy a ir. Y ahí fue mi primera experiencia con todo esto. Mi corazón se alegró, empecé a vivir como a ir frecuentemente porque eran todos los jueves, había unas gratuitas, otras que había que pagar, pero yo era como muy frecuente porque vibraba con eso. Era un centro de yoga en Barranquilla, cuando eso yo vivía en Barranquilla. Y ¿qué les digo? No hacía yoga porque en ese momento la yoga no vibraba conmigo, pero hacía las conferencias. Sí, fui vegetariano algún tiempo, seguí. Si ustedes se dan cuenta, yo en lo que les expreso siempre estoy viendo que siempre me meto al 100% en lo que estoy viviendo. Y en ese momento me metí, estoy hablando del 2003, 2004, por ahí. Yo me metí al 100%, yo fui vegetariano. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que muchas cosas yo las hacía por imitación, muchas cosas yo las hacía por sentirme parte de su grupo, otra vez buscando aprobación, y volví a comer carne porque no comprendía el porqué. O sea, muchas cosas que me hicieron falta, pero sí me metía de lleno, sí me metía. Y ahí después de eso aparece lo que es el sistema Isha, que ya les voy a comentar otro video, ya se los voy a montar y les voy a explicar un poquito qué era eso. Pero sí, todo se detona por depresiones muy fuertes, por tristezas muy profundas en mí, que yo creo que si yo no hubiese tenido, o más bien, si a mí me necesitaban aquí en la tierra para hacer algún trabajo, porque yo pensé mucho tiempo en suicidio, pensé mucho tiempo en no querer estar aquí. Me di cuenta, dentro de todo ese proceso, me di cuenta que a mí me motivaba mucho a salir adelante o a estudiar o a hacer cosas, estaban motivadas por mis miedos, estaban motivadas por mi frustración y mi rabia hacia el mundo, ¿sí? A eso súmale una falta de autoestima tremenda que yo estaba manejando, una falta de amor propio, un irrespeto hacia mí mismo, y encontrarme con toda esa información, encontrarme con todo ese conectar conmigo, me ayudó demasiado, demasiado, y yo siento infinita gratitud por todas las experiencias que he vivido. Hoy día agradezco toda esa experiencia, fuerte, muy fuerte en su momento, porque desconocía todo lo que estaba
todo lo que se estaba tejiendo o lo que estaba tejiendo mi alma para mí o lo que se estaba forjando dentro de mí, ¿vale? Mi primera experiencia cuando fue la conferencia de la ley del karma, pues yo fui curioso, empezaron a hablar el conferencista es un italiano, es un yogi italiano, y él empezaba a hablar, es muy amoroso porque todavía está, es muy amoroso y empezaba a hablar sobre todo lo que era causa y efecto, todo eso, y a mí eso me pareció hermoso. Yo decía, wow, aquí es, o sea, yo estoy en el lugar correcto, aquí yo quiero estar y quiero vivir. Empecé a mirar todo el tema del vegetarianismo, empezar a hablar sobre los colores, él hablaba sobre el universo, la expresión de Dios. Empecé a leer libros con ellos, empecé a leer muchos libros y fui como dándome cuenta de las cosas que habían en mí. Y en ese momento fue maravilloso descubrir todo eso, descubrir todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que hoy consciente, sé que estaba en mí y que la estaba reconociendo a través de otras personas. Bueno, mire, yo empecé con libros de crecimiento personal, empecé a leer a Walter Rizzo, empecé a leer a Carlos Cautemón, empecé a leer, son los que me acuerdo. Después ya fui como ahondando un poco más, entonces empecé con Piense y hágase rico, estuve también con los libros de Ryan Weiss y los de Isha, Osho, empecé a leer a Osho, empecé también, ¿qué más recuerdo? Bueno, son una cantidad de libros que yo me leía un libro mensual, pero fue un progreso. Lo bonito de todo fue que fue un progreso a la magia de pensar en grande, me acabo de acordar. Fue un progreso desde crecimiento personal ya hasta libros de espiritualidad y de autoconocimiento y de exploración de uno mismo. Entonces fue un paso a paso muy bonito, muy chévere. Eso me llevó, yo creo que 4 años, no sé, 3 años, pero era como mi refugio encontrarme, que yo llegaba a mi casa o siempre era como los libros y el saber más, siempre quería saber más. Y eso ha sido una de las características que yo he observado en mí, que soy muy autodidacta, que cuando algo me gusta me obsesiono y empiezo a buscar. Y yo creo que eso es lo que hoy me tiene aquí hablando con ustedes y trabajando terapia, y porque todavía soy un investigador de mí mismo, todavía empiezo a buscar, ¿sí? En ese entonces conocí muchas técnicas, no las profundicé en el sentido de que no sentía que debía hacerlas porque trabajábamos cromoterapia, ellos tenían yoga, tenían terapia del sonido. Yo no sentí profundizar con eso en ese momento. Y es la hora, yo siento que no profundizo en eso todavía, aunque son terapias muy válidas y sé que son terapias efectivas, pero en ese momento yo creo que lo único que he profundizado es el yoga, y que ya hace parte de mi experiencia, pero sí conocí muchísimas cosas, muchísimas técnicas, ¿sí? Yo era como más, en ese momento era como más de querer saber, porque cuando leía un libro, cuando iba a las conferencias, era como, esto lo viví, así estoy yo en este momento. Era como ese autoconocimiento y reconocimiento de lo que me estaba pasando. Ya después, que yo creo que lo que hace ese clic y lo que empieza, y cuando yo empiezo a trabajar en mí, después que lo reconozco, es con el sistema Isha, que le voy a hablar más adelante. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en este breve resumen de lo que fue mi inicio, de lo que fue mi experiencia al iniciar el despertar o al iniciar
todo este proceso que para mí ha sido maravilloso. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme hasta el final. Las preguntas que quieran me las van dejando acá abajo. Con muchísimo gusto las estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video y seguimos en este bonito trabajo de autorreconocimiento y recordar nuestra experiencia aquí, y que para que ustedes les sirva de reconocimiento, o les sirva de guía a los que quieran, a los que les guste y a los que vibren con mis palabras. Gracias, los amo infinitamente y nos vemos en una próxima. Chao.